buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos. Ya 2 minuticos iniciamos. Terminen de ingresar. Luisa, ¿cómo vas? Bien, gracias. Buen día, Khaled, ¿cómo vas? Buen día, profe, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo va? Bien, sí, señor. Profe, una pregunta. Cuéntame. Su merced dijo que mañana tocaba traer una noticia, ¿no? Sí, sí, la buscan, o sea, no, básicamente es que la lean y no la, mañana en los primeros minutos, pues compartirlas entre todos. Una noticia de Ok, tecnología, eso no es nada raro, no es que tengan que redactar ni nada de eso. Básicamente vale, la leen y nos comparten el enlace y la van poniendo en el portafolio también para registrarlo. ok. O sea, de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Cualquier cosa, sí, sí, Ay, pues sí, la dejo libre, que puede ser de programación, seguridad informática, bueno, cualquiera de esas. ok, vale, profe. Listo. Bueno, muchachos, ya estamos casi todos, tres. Bueno, hacemos llamada lista y empezamos. Recuerden, estamos trabajando en la línea de tiempo. La idea de hoy es ya, pues ya dieron haber adelantado la línea de tiempo, es retroalimentar, compartir entre todos, más que revisarle y eso, es que ir analizando cada uno de los lenguajes, ya como, digamos que es la tarea que hemos hecho en estos par de días, y ya ahorita vamos a empezar otra actividad que ya es básicamente adentrarnos en los primeros ejercicios de la lógica y programación. Vamos a empezar con unos ejercicios analizando unos procesos cotidianos de la vida cotidiana para empezar como a organizar. Digamos que eso es lo que vamos a descubrir, cómo es el proceso de eh, crear una solución y cómo plasmarla, porque no es solo pensarla, sino tenemos que hacérsela entender al software o a la máquina, entre comillas, para que en el lenguaje que que la entiende el compilador, pues para poderlo programar. Entonces, bueno, es más o menos como lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, llamo lista y vayan alistando pues la línea de tiempo. No sé si la comparten o yo comparto acá, si me compartieron el archivo. Ya miramos cómo solucionamos eso y la idea es que todos estemos ahí como pendientes para ir retroalimentando y empezar a ver ahí cosas ya particulares de cada uno de los lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, abro lista y ya.
Bueno, Richard Snyder Araque. ¿No está? Ahí escribió. Sí, vale. Es Zaidin, listo. Ediver Dubán Arenas. Está acá, listo. Khaled Gustavo Conde. Presente. Vale. Cristian David Cusque. Cusque. Presente, profe. Vale. Sergio Alejandro Fernández. Sergio, no, Sergio. Luisa Fernanda Medina. ¿Estás? Oscar Iván Peña. Se pasó por la noche. Lina María Pérez. Presente, profe. Vale. Y Cristian Steven Barreto. Presente. Está Richard. Richard dijo que sí estaba casi. Mentiras. Mentiras, mentiras. Sergio. Listo, chicos. Bueno, muchachos, acá voy a compartir. Todos tienen la línea de tiempo en el portafolio, ¿cierto? Yo la tengo en imágenes, pero ya la voy a pegar ahí en las diapositivas porque son varias imágenes. O si Y la ya tienes queda en listo. el archivo, pues me compartes el archivo como quieras. O compartes pantalla como quieran. O sea, no hay lío. Pues déjalas, las pego rápido y quedan ahí en el portafolio. Bueno, ¿quién la tiene? ¿Cuál abrimos? ¿Cuál portafolio? Pues, profe, creo que yo la tengo, pero yo la coloqué, pues solamente coloqué los logos en la línea de tiempo, ya que pues la información la había colocado antes. Este no es el tuyo. ¿Tienen compartido? Sí, sí, señor. Acá. Bueno, muchachos, digamos que esa es la ventaja del portafolio. Como estamos semipresencial, primero, por ejemplo, eso, en cualquier momento está allá en el salón, también podemos estar, digamos que revisando este portafolio, más que para mí, es para que ustedes también lleven como su documentación y en cualquier momento podamos, digamos que revisar, repasar o tener, y pues les recomiendo que hagan algo parecido con todas las materias para que les quede ese registro. Más o menos, bien, vamos a revisar por encima que tiene digamos que el portafolio, si la portada, básicamente es eso, módulo septiembre. Sí les recomiendo a todos que su portafolio se llame así, UCOL, algoritmos mañana y su nombre, ¿sí? Para poderlo, digamos que ubicar. Los definiciones hemos visto que son algoritmos, que es programación, lenguaje de programación, la sintaxis, lógica, ¿sí? Y lo que hemos estado trabajando, que era empezar a buscar los diferentes lenguajes. Exacto, esto era, digamos que la definición. Echamos una miradita acá, el de Christian,
y ya vamos, digamos que retroalimentando. Yo les propuse unos, pues la idea es que también ustedes de pronto buscaran unos adicionales, porque pues, si se dieron cuenta de los que me acordaba ahí. La idea es que también de pronto ustedes, digamos que buscaran a uno. Empezamos como puede ser considerado uno de los primeros, puede ser considerado que es el assembler, que es básicamente programación a nivel máquina, o sea, electrónico, ¿sí? Le damos la definición, dice el lenguaje de programación de bajo nivel, a eso es lo que nos referíamos cuando vimos por allá que hay unos niveles, una pirámide ahí que vimos en las diapositivas que se conectan más hacia la máquina y en realidad nosotros en la actualidad estamos trabajando en un muy alto nivel, lo que no quiere decir que no haya mercado para programación y es muy probable que ahorita, digamos que ya este bajo nivel es programar directamente, digamos que a nivel de máquina, que es, por ejemplo, algo parecido, ¿no? Que es lo que se hace con los arduinos, que son estas plataformitas de programación inicialmente eran como muy didácticas para aprender electrónica y estos son unas protoboard, ¿sí? Pero que como han evolucionado tanto, ya se pueden hacer prototipos y hasta elementos funcionales de Internet de las cosas, de automatización, de sensores, bueno, esto es todo un mundo, pero básicamente a nivel de electrónica, de dispositivos, ¿sí? Que es lo que dice por acá de circuitos integrados. Un circuito integrado que es básicamente, es un pequeño dispositivo que internamente tiene varias partecitas, o sea, no es una pieza única, sino eso tiene condensadores, tiene todos sus elementos, resistencias y todo, que generan, son programación, o sea, casi al lenguaje de máquina. Entonces, esto así es que funcionaban los primeros computadores. Entonces, obviamente, digamos que esto era más complejo en el sentido que tocaba yo designar cuánto espacio de memoria iba a tener mi programa, que cada letrica en qué posición de memoria, en qué byte iba a estar en ese espacio de memoria. Entonces, digamos que era bastante dispendioso y entonces ya saber que es el assembler casi es casi programar con unos y ceros. No, obviamente no hay como un lenguaje ahí que nos permite hacer, pero es más dispendioso, más, y digamos que más directo para trabajar con las máquinas. Y se sigue utilizando, como les decía, los procesadores, eso debe tener un sistema ahí electrónico de programación y debe tener un software y tiene esos elementos, la BIOS de los computadores. Recuerden que es esa parte donde podemos configurar los discos duros, que son todo ese tipo de programación directa se puede llegar a hacer con este tipo de, digamos, de lenguajes de bajo nivel. Año 1949, eso lo vamos a mirar. Bueno, autocode, ¿qué más encontraste de alto nivel? Ya, pues, o sea, comparando con los de Assembler, de ahí para arriba, pues cualquiera es de alto, digamos que de alto nivel, pero sí, digamos que eso también toca diferenciarlo. Año 52. COBOL. COBOL es uno de los más estables, entre comillas, o sea, eh, básicamente casi ya no se enseña, o sea, es muy raro encontrar, aunque sí tiene sus plataformas y eso, y hay muchas aplicaciones que todavía funcionan en esto. COBOL nació en 1954, es uno de los preferidos para el desarrollo de diferentes aplicaciones, plataformas que ofrecen servicios para entornos Unix. ¿Qué es Unix? ¿Qué es Unix? Echan una buscadita a ver Unix. Otro sistema operativo. Un sistema operativo portable, si no estoy mal. Ten una miradita, 2 minutos, busquemos ahí.
Entonces, ¿qué es Unix? Un sistema operativo Es un sistema multitarea operativo portable. y, y mírele, muchachos, es importantísimo. Este sistema operativo es importantísimo porque básicamente Linux es un clon de Unix. O sea, Unix revolucionó, digamos que los sistemas operativos como tal, como funcionan. O sea, digamos que afectó muchas, digamos, influyó más que afectó, influyó muchas tendencias y muchos de los servidores que utilizamos actualmente, incluyendo todos los Linux y todo, y Android, todo eso, están enfocados en la estructura de Unix. Entonces, eso también es interesante que lo tengamos en cuenta. O sea, nos mencionan Jones y miren, ¿no? Como que sí lo hemos escuchado, pero no. Pero es importantísimo de por sí que el, 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 eh, el Linux, ¿sí? Pues básicamente fue porque no pudieron comprar una licencia porque eso era pago, ¿sí? Entonces él básicamente clonó y hizo su propio modelito y pues ya coincidió con lo de Internet y se volvió famoso el Linux, pero muchas empresas hacían lo mismo, o sea, digamos que se copiaron entre comillas y hay muchas variaciones, pero es importantísimo, obviamente, y entra en la parte de desarrollo. O sea, pues obviamente estamos hablando en el 50 que ni creo que ni Bill Gates por ahí había nacido, era un bebé, pues entonces ni Microsoft ni nada. Entonces miren lo importante que es entender toda esta evolución de todos los lenguajes. Paradójicamente, todavía existen aplicaciones en este tipo de programas. Bueno. Profe, te están escribiendo por el chat. Gracias. Es más C, eso es más C, o sea, no está directamente, digamos que hecho en... Están preguntando si está que si es un derivado o algo así más, en qué está hecho. Eso está hecho más en C, ¿sí? En C++, que fueron fue como el primer lenguaje estable que permitía como hacer esos lenguajes, sí. Bueno, Fortran, ¿qué tenemos de Fortran? Aparece en el año 57, es un sistema traductor de fórmulas matemáticas, fue desarrollado por un equipo frente al cual se encontraba John Backus, quien después vendría a contribuir en el desarrollo y el compilador para el lenguaje Algol. Este término compilador lo vamos y vamos a evolucionar y ahorita casi se ha vuelto transparente, que es básicamente el compilador o el término ese de compilación. Básicamente, nosotros partimos de un editor, digamos que tenemos un editor en el cual nosotros desarrollamos todo lo que es nuestra parte de código, ¿sí? Digamos donde tenemos toda nuestra parte de código en la que vamos a ir trabajando nuestros elementos. Y entonces, el compilador, ¿qué hace? Pues básicamente traduce lo que nosotros vamos a desarrollar. O sea, digamos que tenemos un elemento clave que es el motor, que es el kernel, el SDK, el software que nosotros que estemos utilizando, ¿sí? Y eso es, digamos que es clave para entender y manejar todo lo que nosotros, digamos, que tenemos. Entonces, por ejemplo, estos elementos, ¿sí? Todo lo que es el compilador y eso, ya lo vamos a ir viendo en ciertos lenguajes, porque no todos los lenguajes se compilan, ¿sí? Hay unos más que se interpretan. Entonces, digamos que eso lo vamos a tener en cuenta cuando lo estemos ahí analizando. Bueno, ¿qué más revisemos acá? Lo de Christian Algol, pues bueno, ahí decía que es la evolución. Bueno, ¿qué encontraron en C? ¿Qué comparten? A ver. Nada, no encontró nada. Bueno, pues en cuanto a los enfoques que tiene, Ujú. que es programación multiplataforma,
también de sistemas en Unix y desarrollo de videojuegos. Ujú. Y pues es de bajo nivel comparado con los que vienen, por decirlo así. Que se derivan muchos lenguajes como C, Java, JavaScript, Perl y Python. Exacto. Este es, digamos que uno de los principales o primeros, digamos que lenguajes que aparecieron. Em, Básicamente fue como el padre o la fuente de muchos sistemas operativos que nos permitieron trabajar y es tan utilizado, fue tan utilizado pues que evolucionó más adelante, que creo que debe estar en la siguiente diapositiva, en el C++, en el C++, que todavía se sigue utilizando y todavía digamos que es recomendado y muchos programas están hechos en C++ porque se ha venido digamos que evolucionando, no se ha quedado atrás. ¿Sí? Entonces sí es muy importante, digamos que en la creación, o sea, digamos que de muchos sistemas operativos fue la base, digamos que fue podría considerarse el primer lenguaje de programación moderno, entre comillas, sí, pero sí, digamos que influyó en muchas cosas, por ejemplo eso. Acá viene la importante otra de Unix. ¿Por qué mencionan tanto a Unix? Porque Unix revolucionó los sistemas operativos. Es tan importante que nosotros todavía utilizamos, digamos que utilizamos herramientas, el Windows que nosotros utilizamos está basado, digamos que en ese tipo de, digamos que de herramientas que nosotros conocemos, o sea, el Windows, el 10, 11 es una variación del Windows NT y que más o menos tiene una estructura muy parecida. Ya después cuando vean sistemas operativos van a ver un poquito más a profundidad esa parte. Entonces, sí tener en cuenta, por ejemplo, todos estos sistemas operativos, cuánto pueden influir. Tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de lenguajes, adelantando un poquito el tema. Por ejemplo, acá cuando hablamos en la diapositiva anterior que el compilador, ¿sí? Entonces les decía, nosotros podemos tener un script, ¿sí? Que vamos a conocer como las instrucciones supuestamente en lo que nosotros, las instrucciones en programa, en Java, en este caso C, C++, lo que sea. Pero obviamente el computador, digamos que la máquina, vamos a suponer que esta imagencita es la máquina, el computador procesador, no entiende esto, ¿sí? En realidad la máquina sigue necesitando y sigue funcionando con unos y ceros, ¿sí? O sea, en todas las instrucciones. Entonces, que básicamente es casi aprender el assembler directamente, ¿sí? ¿Qué fue lo novedoso de crear estos lenguajes de programación? Entonces, pues básicamente dijeron, bueno, agilicemos este proceso de unos y ceros y hagamos un intermedio entre estos dos, ¿sí? Estos son los lenguajes de programación. Entonces, que utilizando un lenguaje más humano, más hacia los humanos, ¿sí? Sí, un lenguaje más humano, podamos conectarnos hacia la máquina, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen los lenguajes de programación, unen estos dos mundos, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Este compilador es cuando nosotros tenemos que instalar el que, por ejemplo, que para Java va a ser el JDK, en C se llama SDK, Software Developer Kit, o la plataforma, el entorno de desarrollo, que uno de los principales componentes es el compilador. ¿Y el qué haces? Primero verifica si todo está bien escrito, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros empezamos a programar y no, que falta un punto y coma, que no sé qué. Si está bien, digamos que hace el proceso de interpretación y hace la traducción y ejecuta, ¿sí? Ese es el lenguaje compilado. Y la mayoría de lenguajes de bajo nivel son de este tipo, ¿sí? La mayoría de lenguajes de bajo nivel son de ese tipo. Pero digamos que con la misma evolución de digamos que de los lenguajes de programación, más adelante vamos a ver otro tipo de lenguajes que no son necesariamente compilados, entonces sí digamos que lo vamos a tener en cuenta. Listo, C++. Bueno, ahorita vamos revisando eso. Listo, revemos la línea de tiempo. Entonces acá arrancas con los primeros, ok, 52, 68.
Assembler. Ya, listo. Pues fue como los que alcanzamos a revisar, listo. Te llevamos mirando en las otras diapositivas los demás. Listo, muy bien, Cristian. ¿Y cuál crees de esos que revolucionó, según tu criterio? El C. Sí, el C pues fundamental fue uno, pues, hay varios, pero sí el C es uno de los, digamos que los más importantes. El assembler, pues digamos que, pues sí, no, porque pues básicamente con el código de máquina, pues básicamente era pura electrónica, y pues inventarse ya estos primeros lenguajes, pues sí fue muy útil porque pues digamos que si no todos tendrían que saber electrónica para medio programar, ¿no? Entonces digamos que esto sí revolucionó y obviamente esto también está muy relacionado con el desarrollo de los computadores, o sea, por acá no había ni computadores personales ni nada por acá, o sea, bueno, de por sí que los computadores personales aparecieron entre finales de los 80s y comienzos de los 90s, ¿sí? Y acá, por ejemplo, coincidencialmente, quedan estos son como los lenguajes principales, miren. Y acá están los lenguajes modernos que básicamente coinciden con la aparición de los computadores personales. Miren. Y por acá hay otro boom que ustedes mismos ahorita van a revisar, que es cuando aparece Internet por acá. ¿Sí? Y por ejemplo acá faltan los móviles y ahí faltan un poco de cosas. Listo, muy bien, Cristian. Bueno, acá ya veo unos. Khaled, ¿cómo vas? ¿Sí lo hiciste? Ahí están en el... Sí, señor, pero de pronto no sé muy bien las diapositivas. Entonces, pues si quieres la... Acá lo revisamos Ah, no, tranquilamente. mentira, sí se debe ver bien. Sí, está bien. Bueno, básicamente listo, portada, las definiciones, eso. El ejercicio. Ok, Fortran, Call. Bueno, acá ya pusiste algunos Dart, C Sharp, sí. Fortran, Python, listo. Me falta embellecer un poquito la línea, Vale. pero Sí, digamos que sea. básicamente así sería. Bueno, listo, esto ya los vimos por acá. Bueno, Pascal, lenguaje que facilita el aprendizaje de programación, sin embargo, su utilización sucedió en el ámbito académico, ok, para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Mira, Basic también fue importante, Sí. este también fue importante, aunque mire, muchos han sido creados con finalidad pedagógica y terminan trabajando. Basic revolucionó hasta Microsoft. ¿Será por lo mismo, profe? Pues como son en teoría más sencillos para poderse enseñar. Sí, puede ser porque digamos que ya hoy podemos ver una tendencia. Python, o sea, si ustedes ya empiezan a ver documentación de Python y dice, no, es que en medio menos líneas, que no utiliza puntos y comas y no sé qué, entonces se va simplificando a casi un lenguaje humano, casi, ¿sí? Entonces, sí, digamos que la tendencia fue eso, pues el solo, la paginita esa que les puse que podíamos comparar el Hola Mundo entre diferentes lenguajes, pues podíamos ver que Assembler era como 20 líneas y el Hola Mundo es la instrucción más sencilla, ¿no? Entonces, imagínense ya procesos más complejos, pues claro que nos dificultaría el proceso. Entonces, todo tiende, digamos que a eso. C, sí, obviamente. Venga, Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos fuertemente tipado. Esto, Me faltó poner que fue mandado a hacer por el gobierno de Estados Unidos. ok, interesante. Otros, Esto de programación orientada a objetos, ya cuando entremos a ver, ya lo vamos a ver un poquito a profundidad porque hay unas categorías, se llaman paradigmas de programación que básicamente son como categorías así como metodologías de programación y cada ciertos lenguajes, no cada ciertos conjuntos de lenguajes utilizan. Ahorita el de moda, entre comillas, porque mire desde cuándo se está utilizando es el orientado a objetos. El Python, mire que el Python es más viejo que el Java, mire. Que eso es algo porque ahorita el de moda es el dichoso Python que ya después vamos a ver.
PHP, por ejemplo, acá el PHP es fundamental, digamos, digamos que para la parte de desarrollo web. El PHP, digamos que revolucionó toda esa parte de creación de contenidos. Y acá entra en juego algo diferente. Por ejemplo, PHP no es un lenguaje compilado. Primero es un lenguaje de altísimo nivel porque eso básicamente funciona, más adelante van a ver desarrollo web, pero más o menos funciona así. Resulta que para yo poder trabajar PHP, el PHP solito no me permite hacerme mayor cosa. ¿Qué hace el PHP? El PHP básicamente me permite generar HTML. ¿Sí? ¿Generarlo de dónde? Pues puede ser de base de datos, ¿sí? No necesariamente todo, pero sí de base de datos. ¿Por qué digo no necesariamente todo? Porque puede tomar la hora del servidor y hacer que su página dinámicamente muestre la hora. Sí, puede ser esas cosas. Puede utilizar, tomar otros recursos del servidor. Pero digamos que el principal es que toma de la base de datos. Cuando surgió Internet, por acá en los mediados de los 90, el HTML, les decía, fue una revolución. O sea, el Internet antes era puro DOS, comandos. Y pasar a algo con colorcito y eso, pues, wow. Pero a nadie se le ocurrió, pues, poner bases de datos ya. Entonces, ahí es cuando empiezan, uy, no, ¿cómo necesitamos para que esto se convierta? Entonces, pues, habían unos cosas que llamaban CGI, que son unos códigos básicos de configuración del servidor. Y más o menos empezaron a modificar eso y apareció la primera página digamos, que consultaba la base de datos, generaba HTML. Eso es lo que hace. ¿Sí? Eso es lo que hace PHP. Revolucionó mucho, digamos que fue el primer lenguaje de programación que apareció para Internet y digamos que optimizado para HTML. Por eso, digamos que muchas cosas dicen, o sea, se escucha mucho que no, pues que si usted es un programador experto en Java comparado con uno en PHP, pues que supuestamente este es un mejor programador, entre comillas, ¿no? Pero es que el objetivo es diferente. Porque Java, por ejemplo, es multipropósito. Por ejemplo, en Java usted puede hacer aplicaciones de escritorio, cliente-servidor, hasta web, ¿sí? Mientras que este solo es enfocado a web, ¿sí? Por ejemplo, Python también se volvió un lenguaje multiparadigma, multipropósito también que pretende hacer muchas cosas. Entonces también, por eso, mire lo importante que es esta línea de tiempo para empezar a ver cómo y empezar a entender también muchas cosas. Acá para terminarlo y explicarlo de qué es un lenguaje interpretado a comparación de un compilador. Resulta que el PHP, digamos que el PHP, borremos acá los rayones. Digamos que el PHP necesita de otros lenguajes, necesita un software que se llama servidor web. Cuando hablamos de servidor web, se nos viene a la cabeza la máquina y eso, pero en realidad esto es un software. Hay muchísimos. El primero y más popular es el Apache, aunque hay muchísimos, NGX, bueno, hay muchísimos. ¿Qué hace esto? Pues esto es lo que permite que funcione el HTTP, que cuando uno inscribe una página, miempresa.com aparezca. O sea, eso no es magia, debe haber un software que reciba ese requerimiento, busque los archivos, así no tengan base de datos y los envíe en conjunto a todo el TCP/IP, que son los protocolos de comunicación. O sea, son muchos lenguajes funcionando, ¿sí? O sea, hagan en cuenta, Internet es una una red. Imaginemos una red de una empresa que hay 10 computadores, un servidor, ¿sí? Ahora imagínense eso en todo el mundo. Eso es Internet. En realidad es una super red. ¿Y cómo sabe que la página llega a ese computador? Eso está basado en TCP/IP, ¿sí? Apache es uno de esos servicios, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? El PHP es casi como un plugin, ¿sí? Un programita que se instala dentro del Apache. Entonces, cuando un cliente, ¿sí? Un cliente, nos referimos por ejemplo al navegador, que es el más utilizado, aunque ya ahorita celulares, dispositivos, cualquier software, hace un requerimiento, el Apache dice, sí, está solicitando tal página, tal página necesita PHP, se activa el intérprete de PHP. ¿Qué quiere decir eso? Que el código de PHP fuente, usted lo puede ver línea a línea. Conectarse a la base de datos, buscar usuario, no sé qué, usted puede verlo ahí.
Cuando se ejecuta por el intérprete, hace las tareas, las ejecuta y envía la respuesta, que es lo que usted ve, ¿sí? Esta es una diferencia. El intérprete ve en tiempo real, o sea, en el código. Usted puede entrar al servidor y ver el código, ¿sí? El código en que está hecho. Las conexiones, todo lo puede ver. Mientras que en los compilados, no. El compilado él genera un ejecutable, ¿sí? En código de máquina, no necesaria, pero digamos que unos y ceros, comprimido, no sé qué, el .exe o el ejecutable que sea, porque no necesariamente es para Windows. Y esta es una gran diferencia entre compiladores e interpretados, ¿sí? Casi la mayoría de interpretados son web. La mayoría de interpretados, muy rara vez hay que pueden haber, pero la mayoría son, por ejemplo, JavaScript. JavaScript es algo parecido, pero el que lo interpreta no está acá en el servidor, sino está acá en el navegador. El JavaScript está en el navegador, aunque ya, por ejemplo, con nuevas plataformas como yo no me acuerdo cómo se llama exactamente, también se instalan algunos módulos a nivel de servidor, pero también es interpretado, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando uno le da una página a ver código fuente, aparece mucho código, porque en realidad a usted le está llegando ese texto, que es un navegador lo interpreta y le pone colorcitos, baja la imagen y se la arma para que la vea bonita, es diferente. Entonces, esa es una gran diferencia entre estos dos tipos de lenguajes. Que cuando hablamos la mayoría son compilados, la mayoría. Pero ya, bueno, por ejemplo, acá estamos viendo ya una, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, Caleta, Cafá, Python, listo. Dart, este es interesante. Mire, este es uno de los más nuevos. ¿Qué encontraste de Dart? Compártenos. Pues es un lenguaje desarrollado por Google. Es abierto a todo el mundo. Open source, creo que se dice así. También orientado a objetos. Pero no me acuerdo si también sirve para web. No recuerdo, espera, miro. Sí, también está para programación web en navegadores web, para ofrecer como una Ok. alternativa más moderna, según esto. El Dart. Venga, miramos acá. Ese es para después. El Dart Google ha hecho muchos lenguajes de programación. De por sí que no he visto ahí otros de los que ha hecho. Bueno, traduce Dardo. Bueno. Acá dice, lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. Fue revelado en la conferencia GoToArtus, 10 de octubre del 2011. El objetivo de Dart no es reemplazar a JavaScript como el principal lenguaje de programación web de los navegadores. Sí, JavaScript, mire, es importante. No lo he visto en las líneas de tiempo. Ahorita lo miramos, sino que ofrece una alternativa más moderna. El espíritu del lenguaje puede verse reflejado en las declaraciones de ingeniero de software de Google, que define a Dart como un lenguaje estructurado, pero flexible para programación web. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, Dart? ¿Qué es lo que, digamos, que lo hace diferente? En realidad, se está volviendo muy famoso para desarrollo de aplicaciones móviles, porque está más que JavaScript, está intentando, digamos, sobre todo en móviles, reemplazar al Java, al código Java que se utilizaba para hacer aplicaciones móviles. Y resulta que esto con una plataforma que se llama Flutter, los dos trabajan en conjunto, que también es de Google. Entonces, mire, Flutter es un SDK, no es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación de Flutter es el Dart. Pero, bueno, veámoslo, hagamos un paréntesis. El Flutter es un SDK, ya sabemos que es un SDK, Software Developer Kit, ¿sí? Un kit de desarrollo de código fuente abierto de desarrollo de aplicaciones móviles, creado por Google. Suele usarse para desarrollar interfaces de usuario para aplicaciones de Android, iOS y web, ¿sí? Entonces,
todos estos dos, este SDK de Flutter y el Dart están relacionados, ¿sí? O sea, los dos trabajan en conjuntico. ¿Qué es lo que pretende hacer? Este Flutter da toda la parte visual de la aplicación, como el HTML, entre comillas, como la parte visual, o sea, de las aplicaciones móviles. Pero la gran ventaja es que, en teoría, nos va a permitir hacer aplicaciones Android, iOS y web. O sea, un solo código, imagínese usted sentarse a hacer un solo código y que de una vez hizo su página, por ejemplo, y que de una vez le quede la versión para celular y la versión para las dos plataformas, para generar el app, ¿sí? Hay una diferencia que también ustedes deben empezar. Hay dos tipos de aplicaciones. Unas aplicaciones nativas que quedan totalmente instaladas en los juegos, ¿sí? Y hay unas aplicaciones que básicamente usted activa y lo manda a una página web móvil, ¿sí? Entonces, esto es para hacer aplicaciones nativas que utilicen los recursos, que si no hay internet puedan hacer algo, por ejemplo, ¿sí? Porque entonces el mundo web y el móvil se está uniendo mucho, porque pues si usted hace una página web adaptable y se ve desde su celular, chévere, pero mientras tenga celular, ¿sí? Pero si yo quiero en realidad hacer algo que no esté, que esté almacenado, porque hay muchas aplicaciones, por ejemplo acá en Colombia, que bueno, el Moodle y que alguien que pueda estudiar pueda, por ejemplo, pueda conectarse a bajar el curso y irse donde no hay conexión y poderlo desarrollar. Eso necesitaría una aplicación nativa, ¿sí? Un juego que no funcione con internet y que lo pueda, es una aplicación nativa, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos son los que permite traer. Entonces, el corazón de esto, digamos que está en la parte frontal, ¿sí? Aunque todo queda en la aplicación, pero el Dart ya le permite hacer cosas más estructuradas, o sea, ya conectarse directamente con los sensores, acelerómetros, cámaras, bueno, ya si necesita hacer algún tipo de esas aplicaciones que, por ejemplo, es una utilidad que de pronto los NEC y las aplicaciones bancarias, que el lector de huella, ¿sí? O sea, que lea el lector de huellas de su celular, genera ahí su código, un hash, y que lo compare con una base de datos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas lo permite hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, sí es importante que, digamos, que tengan en cuenta ahí es que se me hizo tu línea de tiempo, no me perdió. Me cerro. Bueno. Preguntas de esa parte del Dart. No, todo muy No, claro. ninguna. profe. Quedó claro. Bueno. Listo. Luisa, ¿ya subiste las pantallazos? Vamos. Sí, ya está. De luz. Mira, está Rick Morty. Bien. El algoritmo muy bien. Eso. Citas, bien, bien. Sintaxis, lógica. Listo. La assembler. Fortran, ok. Lisp, a ver qué es. Es un nombre originario del acrónimo List Processing, procesamiento de listas. Fue desarrollado en 1958 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT. Se enfoca principalmente en el campo de inteligencia artificial. Mire que en los 58 ya estaban trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Algol, el que digamos COBOL. Simula es un lenguaje de programación orientada a objetos. Eso vamos a ir viendo más adelante. Creado en el 62. Su enfoque es principalmente en el que fue el primero en incluir el concepto de clase. Eso de clase tiene que ver con los objetos. Ya después vemos eso ya varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar los conceptos. Java, Python, todos utilizan esta. Vayan leyendo, vayan buscando eso para que pues, hay videos y todo eso, porque digamos que es cómo se programa actualmente y Java, digamos que está enfocado a eso. Simula Basic. Fue creado en el 64 en Dartmouth College con la finalidad pedagógica, tuvo su verdadero salto en el 75
con el éxito del primer microordenador. Su enfoque fue hacia varias extensiones de BICE para computadores caseros, típicamente con capacidad para gráficos, sonido y comandos de OS, así como facilidades para programación estructurada. Y esto, programación estructurada, es lo que nosotros, por ahí es donde empezamos a programar, que son esas estructuras básicas, lineales, ¿sí? La programación orientada a objetos es diferente. Muy bien, listo. Smalltalk fue creado en el 69 en Palo Alto Research Institute de Xerox. Su enfoque está basado en lenguaje de programación orientado a objetos puro, objetos puro, de tipado dinámico y reflectivo. Listo, Pascal es otro de los importantes. Pascal es un lenguaje creado por el profesor Niklaus Wirth entre los años, publicado en los 70. Bueno, me faltó algo. Su enfoque es crear el lenguaje que facilitará el aprendizaje de la programación de sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos, pero con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Pascal sí, sí marcó ahí la historia del C, que ya habíamos visto. El ADA. El 80, listo. Un lenguaje multipropósito orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. Entonces, este nombre es de una de las principales matemáticas. El C++. Miremos lo del C++. Bueno, nació en el 83 como una extensión del lenguaje C. Se supone que es la mejora, la evolución, con mejoras como clases, funciones virtuales y plantillas. Cuando hablemos del término clases, estamos viendo eso orientado a objetos. Entre sus objetivos principales está el desarrollo de aplicaciones comerciales, software embedido, aplicaciones clientes servidores en videojuegos. O sea, mucho del software que nosotros utilizamos, mucho está basado en C++, ¿sí? Y todavía se sigue utilizando. Ofrece ciertas ventajas en el desarrollo de videojuegos en comparación con Java, porque como Java trabaja con una máquina virtual, entonces eso genera ahí un delay que puede ser micromilésimas de segundo, pero en los juegos eso puede de pronto llegar a afectar en la parte gráfica y eso. Entonces, por eso este es y se sigue utilizando el C++, o sea, entonces, y hay mucha documentación de eso, lo mismo, algo parecido a lo que vamos a ver en Java se puede hacer en eso. Muchos de los compiladores y los IDEs perfectamente permiten trabajar con este tipo de plataformas. No, de lenguajes. Objective, sí, es el lenguaje de programación creado en el 83, orientado a objetos, sí. Altamente dinámicos, muchas decisiones. De Mac, listo. Python. Bueno, ¿por qué creen que es importante Python? ¿Qué leyeron de Python? ¿Por qué creen que está de moda el Python, muchachos? Pues tiene varios usos, supongo que es por eso, pero tengo una pregunta. ¿Qué es esto de la programación ABC? Básicamente era como otro lenguaje, entonces básicamente como que evolucionó de eso. A veces era como otro lenguaje más práctico, entre comillas. No lo vi por ahí. Ok. Busquen por ahí en internet ventajas de Python. A ver qué les aparece.
Bueno, parece que primero es fácil de usar y sencillo de aprender, que hace referencia a su limpieza y legibilidad y está desarrollado bajo una licencia de código abierto, por lo que es de libre uso y distribución, incluso para uso comercial. Entonces, eso, ese punto que mencionas ahí, Luis, es como la fama que tiene Python. O sea, dicen que es el lenguaje más fácil de aprender, que no sé qué, sí. Pero, o sea, no es que los otros sean difíciles, sino que como han evolucionado tanto, entonces como se utiliza menos lineecitas, que no sé qué, entonces digamos que lo ven. De todas maneras, para pasar de Python a otros lenguajes es muy parecido, ¿sí? Básicamente la misma dinámica que vamos a hacer con Java, pues, se debe hacer con C++, más con Python. Obviamente, cada lenguaje tiene unos niveles, o sea, una cosa es hacer el Hola Mundo, los primeros scripts que vamos a hacer y ya después, no, yo quiero hacer es un videojuego, ¿sí? Por ejemplo, obviamente eso ya requiere muchas horas de programación, ¿no? Y de estar muy estructurado y saber, ¿sí? Y cuál lenguaje, pues uno ya empieza a escoger cuál es el que va a utilizar. Otra ventaja de Python que digamos que ha revolucionado ahorita o que se ha vuelto un famoso es que está siendo muy utilizado en plataformas de aprendizaje autónomo, en Big Data. Entonces, hay muchos software que utilizan el Python para hacer sus scripts, ¿sí? Entonces, no es que sea la base, sino que utilizan el mismo código, el mismo compilador para automatizar procesos del programa. Entonces, que vaya y extraiga de la base de datos, la consulta, no sé qué, y genere. Entonces, está siendo muy utilizado. Entonces, digamos que en cargos de científicos de datos piden a veces que aprendan o que tengan buenos conocimientos de Python. Entonces, digamos que es muy utilizado. Ya sabemos que cuando habla de alto nivel, miren, sí, interpretado, miren. Entonces ya sabemos la diferencia entre interpretado y compilado, ¿no? O sea, podríamos ver el script ahí, modificarlo, y él lo interpreta como se los explica más o menos como se lo explicaba como PHP, pero funciona para diferentes plataformas. Con eso también se puede hacer como, el Python funciona como web, como, digamos, como en computador, bueno, digamos que hasta aplicaciones móviles se puede llegar a hacer. Multiparadigma, se puede crear más de un programa con varios estilos de desarrollo diferentes. Python permite utilizar programación modular, estructurada y orientada a objetos. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a programar empezamos por esta. ¿Qué es la estructura? Pues estructura lineal y se ejecuta paso a paso, ¿sí? Esta ya es diferente, que es como esas clases son como pequeñas rutinas que quedan y uno las llama cuando las necesita. Entonces se puede traer de cualquier forma, libre, bueno, ¿sí? Entonces, mire, este es el típico ejemplo como el que les había mostrado en la página. Acá está en C++. Entonces, estos ya vamos a ver en Java también se hace algo parecido, se incluye, se inicializan las clases principales, listo. En Java esto vamos a hacer, ¿sí? Y en Python, ¿sí? Entonces, no quiere decir que sean diferentes, sino que pues uno entendiendo que hace esto, pues para mí es lo mismo, ¿sí me entiende? Entonces, esas, digamos que la fama, pero sí es muy, digamos que sí se ha vuelto muy popular ahorita digamos que en desarrollo sobre todo de elementos de Big Data y automatización, está basado en Python. Ruby, eso también se utiliza mucho para web, su sintaxis es una combinación de Python y Perl. Bueno, hablemos del Java. Java en sus inicios fue desarrollado por Jace Goslin en el 91, pero se publicó oficialmente en el 95. Mire, esto es uno de los que más ha tenido impacto, ya que tiene la funcionalidad multipropósito, lo que les había dicho que funciona para cualquier sistema operativo, web, todo eso, lo que lo hace más versátil al momento de uso en sus propósitos más comunes se encuentran programación web, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de software y desarrollo de interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Entonces eso tiene unos módulos que al final de las últimas clases vamos a ver cómo, por lo menos cómo empezar a activar este modo de interfaz gráfica, ¿sí? Ahí se hacen
ventanitas, este tipo de elementos. Pues el Java, digamos que lo que lo hizo popular es este multipropósito, ¿sí? Que obviamente ya han pasado muchos años, ya han aparecido otros lenguajes, ¿sí? Pero digamos que ese fue su objetivo y acá no menciona una parte que es clave, que es las capas de seguridad, que es por lo que lo siguen utilizando en grandes empresas. Bueno, el PHP ya lo mencionaba, JavaScript. Este es fundamental porque en realidad el JavaScript surgió como complemento del HTML, pero con el boom del Internet y con el boom del cloud y de las aplicaciones web, que ahora, si se dan cuenta, todos son aplicaciones web, o sea, la contabilidad, todo eso. Entonces, esto ha crecido mucho, o sea, esto ha crecido mucho, mucho, mucho con lo que se puede llegar a hacer con este tipo de JavaScript. Obviamente eso funciona con CSS, con todo eso, y se pueden hacer todo tipo de aplicaciones. Hasta, venga, acá está. Voy a mandar esto ahí en el chat del Zoom. Es tan robusto el JavaScript y todo eso que miren las aplicaciones web que se están viendo ahora. Esto es un editor 3D interactivo que funciona en un navegador. O sea, esto es rudísimo, o sea, esto es, o sea, increíble, o sea, porque, no sé, un 3D Studio Max, no sé si han escuchado eso, 3D Studio Max, que es para hacer cosas en 3D, ¿sí? Como un Unity. Obviamente, Unity es más ¿Como un poderoso. AutoCAD o algo así? Hasta creo que, pues no es lo mismo, el AutoCAD es más como para planos y cosas así. Esto es interactivo, en este puedes hacer videojuegos, ¿sí? O sea, pero funciona, o sea, ¿cuál es lo raro? Pues que funciona en el navegador, o sea, como un correo. Y por sí que tiene la versión gratuita y pueden ahí hacer, lo que le cobran a uno es por como por el espacio. Pero, o sea, estos, no hacemos para conocer ejemplos, o sea, pero para que vean el potencial de la parte, bueno, la realidad virtual, que es otro de los elementos que ahorita están de moda con las gafas y todo eso. Pero es JavaScript y HTML, o sea, no pide más que el navegador mismo. Y esto a punta de código, bueno, se pueden importar los modelos. Pues miren el potencial de este tipo de herramientas. O sea, en teoría, mire, por acá están los ejemplos. Por ahí. Mire, esto, en teoría, lo que les queremos dar, si yo veo el código fuente, todo el código fuente debería estar en cierta medida ahí. Muchas de estas librerías, mire, .js, JavaScript. Esto es el código, mire. Obviamente lo más fácil es abrirlo y crearlo, porque pues a punta de código, pues, porque estos ya son como generadores, que es otro tipo de... Pero en realidad esto es muy rudo, o sea, realizar este tipo de plataformas y eso, entonces... Mire, pues esto es un... ni lo había visto, pero pues, para, no sé cómo se llama. Con el W. Pero imagínense, esto es JavaScript. Obviamente los modelitos, las imágenes no se hacen en JavaScript, eso sí ya se hacen en... Hay otro software 3D, se me acaba de ir uno también del software libre. Y en teoría esto se puede programar con estas plataformas. Esta no sé porque durante unos años fue famosa, pero ha perdido como popularidad este Play Canvas, pero con eso se pueden hacer muchas. Pues mira, un ejemplo de esto. Pues miren lo diverso y digamos,
Y al punto que quería llegar para concluir aquí como la retroalimentación del JavaScript. Actualmente un programador de JavaScript duro, y es que tiene diferentes salidas, porque esa digamos que es una muy específica que pueden tener salida en empresas que requieran ambientes 3D de capacitación, videojuegos, y eso que pues en realidad es muy reducido comercialmente. No todo el mundo hace videojuegos, ¿no? Sí, pero requiere hartos conocimientos. Pero hay otro más accesible, o sea, con más fuentes, no es que sean imposibles todas, pero el uso de interfaces, o sea, cualquier interfaz, cualquier página de todas esas páginas de las contabilidades en la nube, todo eso de facturación electrónica, debe tener un buen equipo de desarrollo, ¿sí? Para que funcionen todos los dispositivos y entonces, y un programador de JavaScript están siendo muy bien pagos, ¿sí? Y básicamente ahí necesitas el navegador, ¿no? Obviamente, por ejemplo, eso, acá pues él tiene un generador, ahí pueden crear la cuenta y importar los modelos, y, ¿sí? Y hacer este tipito de juegos, bueno. Pero es una de las, digamos que para que se den cuenta el poder de este tipo. Y si nosotros lo analizamos, ya con esta pequeña explicación que les di, ya deben diferenciar muy bien entre Java y JavaScript, ¿sí? No son lo mismo, o sea, esto, mire, le damos la definición exacta que dice ahí, bueno, fue un lenguaje creado en 95 con el propósito principal de ampliar las posibilidades de HTML, o sea, de mejorar el HTML. Ya les he explicado por qué, porque el HTML surgió, fue como ahí estático, pero no era interactivo. Mire, ya les acabo de mostrar que para mí esto es súper wow, esa aplicación, y eso que ya perdió popularidad, pero esto mismo, aunque debe estar basado en algo parecido, nuestro Google Drive que utilizamos. Ya nos acostumbramos, pero esto también, o sea, antes de pasar el PowerPoint y que enviarlo, mire, estamos trabajando en tiempo real, lo podemos revisar. Esto es basado en JavaScript, en algo parecido a JavaScript, ¿sí? Lo que pasa es que Google crea sus propias cosas, pero es de por sí que esto tiene unos módulos por acá de programación. Por acá esto tiene uno puede programar acá estas mismas herramientas. Mire, no le llama JavaScript, pero AppScript es que le llama a ellos, pero es parecido. Y usted podría hacer sus propias aplicaciones acá, mire, basado en JavaScript. Ellos ya dicen, no es JavaScript, en realidad tiene otro nombre. Creo que le llaman AppScript a ellos. Pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Y esto, mire, todo esto es súper también, o sea, y uno también ya se va como acostumbrando y ya se le hace parte del paisaje. Pero ya como programadores, programe esto. ¿Cuánto tiempo nos tomaría programar esto así ¿sí? O sea, mire, esto es puro JavaScript, HTML, CSS, no sé qué, ¿sí? Miren la gran cantidad digamos que de posibilidad que tenemos, que no nos deja ir. Es que tengo con otro cuento, no sé, con otra cuenta. Sí, mire. Y esto es un editorcito, ya que usted, ¿qué podría uno hacer? Pues programar algunas cosas digamos que en los entornos que uno esté haciendo. Automatizar, bueno, ¿verdad? Bueno, preguntas. Entonces, miren lo importante, sí, que lo importante es de empezar a retroalimentar todo esto, porque a veces sí leemos, no sé qué, pero algo ya claro que nos debe quedar, la diferencia entre JavaScript y Java. No, y mire que no necesariamente uno es menos que otro. Sí vamos a escuchar a veces, por ejemplo, programadores de Java como siendo despectivos con JavaScript, pero es que son dos usos diferentes. Obviamente usted con JavaScript no va a hacer una aplicación bancaria, que no sé qué, sí, pero con Java tampoco va a ser una aplicación dinámica que también se está necesitando hasta para el mismo banco, ¿no? Entonces son aplicaciones diferentes, ¿sí? Se confunde, ¿sí? Se confunde porque lo que intentaron hacer es que el JavaScript tuviera como la misma estructura del Java, pero no, en realidad no tenía nada que ver, ¿sí?
Java solo ya vimos que es multipropósito, es más de bajo nivel, acá es de altísimo nivel y trabajas con el HTML, pero no menos importante, ¿sí? Entonces, esto básicamente es si ustedes quieren trabajar algo de desarrollo web, el JavaScript les va a permitir mucho, mucho. De por sí que esa es una gran, aquí ya con esto poquito que hemos visto ahí de exploración en los principales lenguajes, el front-end, digamos que la parte frontal, interactiva, eso, gran parte es CSS y JavaScript. O sea, usted si le gusta esa parte interactiva, eso, y si lo de aplicaciones, pues ya tienes Dart, Flutter, JavaScript, HTML, CSS, y esa es la parte frontal, la parte dinámica. Mire lo que se puede hacer. Hay muchos generadores. Ese que les mostré es uno, ¿sí? Pero hay muchos. Hay unos de realidad virtual, lo de las gafas esas de Facebook, también hay unos en JavaScript, ¿sí? Entonces, imagínense, solo eso, ahí ya tienen por dónde empezar a recorrer. Y el back ya es otra cosa, toda la parte de PHP, C# también, JSP también, que ya es de Java, ¿sí? Toda la parte de atrás de conexión a las bases de datos de usuarios del mismo servidor, sería toda esa parte back, ¿sí? Y el full stack son los dos mundos. Ya usted se volvió duro en todo, entonces pueden hacer, ¿sí? Entonces pueden llegar a desarrollar. A veces uno mira sus perfiles y el full stack no llega hasta, digamos que hasta la parte de servidores. Y es muy raro, digamos que es muy raro hacer un proyecto que uno haga todo, o sea, porque uno tendría que hacer la parte de servidor, base de datos, no sé qué, y si es un proyecto grande, casi siempre hay programadores especializados para front y la parte de back, ¿sí? Aunque acá, pues obviamente en perfiles quieren que uno haga todo y desarrolle todo. Pues también depende la intensidad de trabajo que tenga cada proyecto. Bueno, continuemos. UML, este es uno interesante. Entonces también fue como educativo este se enfoca en el modelado. O sea, usted hace los diagramas de flujo y genera el código, ¿sí? UML, también es nuevo. Revol, creado en el 97, es un lenguaje interpretable de script, ya sabemos, compilado, interpretado, ¿sí? El script es extensible que produce códigos compactos, se dirige a la comunicación en internet y computación distribuida, como comunicaciones. C#, eso es interesante porque creo que van a ver C# más adelante. Es en el 2000, también ya tiene 21 añitos, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft. Microsoft es un mundo aparte, chicos. O sea, Microsoft es chistosísimo porque básicamente el C# es el Java de Microsoft, ¿sí? Entonces tiene la misma dinámica. Ha crecido todo ese .NET que vemos acá. Básicamente es toda la plataforma. O sea, él intenta hacer todos los servidores, o sea, el Unix tiene su Windows Server, el base de datos Oracle, MySQL tiene el SQL Server, él tiene todo, él tiene todo. Lo gracioso es que cuando nosotros, digamos, empezamos a investigar, casi no vemos cosas de Microsoft, ¿sí? Java, todo, PHP, no sé qué, pero va a pasar algo muy probable que cuando ustedes lleguen a una empresa, se van a encontrar con Microsoft. La razón es que ellos son muy hábiles comercialmente, ¿sí? No les importa tanto que sean el más famoso, el más utilizado, pero hacemos el caso hipotético. Vamos a una empresa, entonces, ¿qué necesita? No, pues el Windows para los 100 computadores. Ah, bueno, listo. Mire, y si compra los 100 computadores, le damos la licencia del Windows Server a mitad de precio. Ah, bueno, ¿y eso para qué sirve? No, que para los correos, que para seguridad. Ah, bueno, listo. Entonces, deme eso. Ah, mire que también necesito el de Office, el de las licencias de Office para los 100 computadores. Ah, bueno, entonces, si compra eso, también le doy el 365 y el correo. Y no sé qué. Entonces le empieza a vender a toda la empresa las plataformas y todo. Y en realidad, como administradores de plataforma, pues es más fácil que todo sea integrado en un solo lado, ¿no? Porque si usted pide un soporte, pues Microsoft, y están pagando las licencias, todo esto se volvió anual, sí, bianual, pero tienen que estar pagando y le dan cursos a los ingenieros y no sé qué, y entonces venden su propio cloud, venden todo. Entonces, lo gracioso, y les digo que puede que les pase, ¿sí? Que listo, Java, no sé qué, pero llegan Microsoft, ¿sí? Y entonces
puede que hagan ustedes una carrera de programación basada en todo lo que es, digamos que Microsoft. Aunque pues ya uno manejando Java, pues ya más adelante van a ver C Sharp, digamos que también les va a permitir ya arrancar de ahí y también ver ya cositas más avanzadas. Lo mismo pasa con la nube, ellos que el Google Cloud, que no sé qué, Amazon Web Service, pero ellos venden el Azure, que no sé qué, que es el cloud de ellos, y les permite entonces que si usted hizo una aplicación en .NET C Sharp, implementarla en la nube, y no sé qué, entonces ellos son muy hábiles. Ustedes mismos se han dado cuenta de todo lo que han buscado, muy rara vez aparece algo de Microsoft, pero es muy probable que cuando nos enfrentemos ya o estén buscando trabajo, van a encontrar ese tipo de plataformas, ¿sí? Entonces también para que se den en cuenta. Conclusión, este es como el C++, el Java basado ya dentro de la plataforma de ellos. Objetivo, hacer aplicaciones de escritorio, son muy diversas, creo que también funcionan en web, ¿sí? Sin mirar al de Java, aunque sí, con sus propias ventajas. Pues si los otros lenguajes son buenos, pues este también, digamos que es lo que deben tener en cuenta. Este ni lo había escuchado, Scriptal ASP, creado en 2001. Aspect Oriented Programming, separación de funcionalidades dentro del sistema, tampoco. En esta escala sí lo había escuchado. Creado en el 2004, es un lenguaje puramente orientado a objetos, ya sabemos qué es. Bueno, no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. De Python con sintaxis de Java, corre en una máquina virtual de Java y .NET, mira, interesante. Este .NET es la de Microsoft, mire, y este JVM es Java Virtual Machine. Sí, el entorno que para correr. Entonces este supuestamente funciona para los dos. Este era el que no habíamos visto, el Go, ¿sí? El Go fue creado en el 2009, es un lenguaje de programación concurrente y compilado inspirado en la sintaxis de C. Actualmente solo está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac, ya que fue desarrollado por Google. Por eso les decía que Google ha creado varios lenguajes. Este Go durante muchos años, digamos que puedes trabajar en Go en áreas como Cloud, in the Working, creando servicios y microservicios. Entonces mire que también es interesante. Pero es de Google, ¿no? Plataforma. Julia 2010. No lo he visto. Pecom Notebooks. Multiparadigma, alto nivel. Vale. Dart. Rust. Son de los últimos. Mozilla genera muchos elementos. Rust también lo utilizan mucho para inteligencia artificial. Lenguaje que permite una combinación de otras herramientas, convertir aplicaciones y librerías escritas en otros lenguajes y usarlas en el explorador. Esto hace del explorador una interfaz universal para el trabajo de software online u offline en todos los sistemas operativos. Ve, interesante. Swift, este es el oficial para hacer aplicaciones de Apple, ¿no? Y el Flutter le está haciendo competencia, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Sí, acá hay varios. Eso era lo que también quería que buscaran otros adicionales. Miremos acá la línea de tiempo, la Assembler, COBOL, Simula, Basic. Perfecto. El Perl también, miren. Este Perl también fue como uno de los primeros web, que no nació en web, pero se lo implementaron con los CGIs y todos se hacían en ese lenguaje. Que no era un lenguaje, era más como un código de configuración de servidores. Excelente, Luisa, muy bien, muy completo. Vale, gracias. Bueno, ¿quién falta? ¿Quién no lo ha revisado? ¿Richard? ¿Ya lo revisé? No. Lenguaje de programación, sintaxis, muy bien.
El assembler, muy bien, eso. El lips, eso. COBOL. El simula, el basic. El instruction code, perfecto. Smalltalk. C. C++, Java, Python, PHP. C#, ok. Dart, Flutter, o sea que esos ya saben cuál es la diferencia y por qué se mencionan los dos, aunque el lenguaje como tal solo es el Dart. Sería como la parte back, el otro es el front. El Unix es un sistema operativo, no es un lenguaje como tal. Listo. Muy bien, muy bien. Diver, ya miramos. Bien. Assembler, Fortran, COBOL. Okay. Dart. Okay. Ok, muy bien. Listo, chicos. Ya revisé todo. Lina, fantasma. Muy bien, listo. Que es la programación. Lenguaje de programación. Lógica. Ujú. El ejercicio perfecto. Assembler, Fortran, COBOL. PHP, Python. Ah, ok, muy bien. Mira, ya estás averiguando eso. Ada Love, esa era la señora que me acordaba ahorita. Esta es una matemática que lean la biografía de ella. Ada Lovelace, no sé cómo se pronuncia eso. Fortran, COBOL, SQL. Bueno, buen punto. Acá lo pones. No es un lenguaje de programación, pero sí es interesante que lo vaya a ver. El lenguaje estructurado de consultas para especificar la organización de la base de datos. Las bases de datos organizadas en lenguaje estructurado se denominan bases de datos relacionables. Este SQL en realidad se pretende que sea muy general. O sea, usted aprendiendo SQL Server podría fácilmente pasar a otro, pero es igual que un lenguaje de programación, ¿sí? Pero sí es muy fácil. Obviamente está en inglés. Cuando vean bases de datos lo van a empezar a ver, pero vayan investigando, por ejemplo, SQL de MySQL, que creo que van a ver eso. Entonces, si tienen tiempo, vayan investigando, vayan mirando ese tipo de cosas. El SQL es de logo. Ah, mira, el logo no lo habíamos mencionado. El logo, ese también fue, bueno, leámoslo acá. Se originó a finales de la década de los 60 como un dialecto Lips, o sea, se supone que es la modificación de ese que habíamos visto por ahí. Y otros lo usaron en el MIT para enseñar el pensamiento matemático a los escolares. Tenía una sintaxis más convencional que el Lips y presentaba gráficos de tortuga, un método simple para generar gráficos de computadora. Si ese cursorcito era una tortuga y uno ponía las instrucciones y dibujaba y hacía, pero enseñaba los procesos de lógica. Luego, muy bien, Basic, Java 1990, Python. Muy bien. Muy bien, listo, muchachos. Entonces ya quedó Lina, yo creo que ya Richard. De Sergio. ¿Qué es el algoritmo? Sí, muy bien, programación. Ok. Sintaxis, lógica y los programas Assembler, Fortran. Fortran. Es Fortran. Es con R. Sí, es que yo creo que lo había escrito yo mal en el. Es Fortran. Me confundo con eso. Lips, COBOL, Basic. Ok. Ah, mira que le pusiste los asteriscos Basic. Ok. Lo que les he dicho que cuál creían que eran los. Sí, esos. El SQL que acabamos de mencionar.
Aunque tengan en cuenta que no es como tal un lenguaje de programación, pero sí funciona casi como un lenguaje de programación. Es solo para base de datos. Ah, bueno, acá caigo en cuenta en algo que les quería comentar. Para que se vayan haciendo una idea. Bueno, digamos, una aplicación profesional puede tener varias etapas. Nosotros estamos en la fasecita 1, que es la lógica, que es organizarlo. Hay una fasecita 2 que va a ser la parte, digamos que ya de codificación, que digamos que en esta primera materia vamos a ver como esto y una partecita acá. Acá esto es un mundo grande para aprender a ya hacer, digamos que programación. Pero una aplicación profesional tiene un tercer aspecto, que es la base de datos. O sea, ¿qué es la base de datos? Donde almacene, registre, debe haber un sistema de almacenamiento donde llega. Entonces, una aplicación ya profesional debe cumplir casi siempre estos 3 requisitos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esto lo van a complementar más adelante cuando vean base de datos. Vayan averiguando esto, ¿sí? Entre más profundice. ¿Qué? Pues yo puedo hacer Python con base de datos, Java con base de datos, PHP con base de datos, ¿sí? Una pregunta. Dime. Lo de base de datos vendría siendo como lo que te había preguntado, lo de, no me acuerdo cómo se llama, Oracle, creo. Oracle es una de las bases de datos. Ah, Por ok. algo que pueden empezar, MySQL, que es muy fácil de instalar. SQL Server, que es la de Microsoft. Server, bueno, acá no alcancé a escribir. Oracle es otra de las, así como hay muchos programas, lenguajes de programación, pues también hay muchas bases de datos. Postgres es otra. Postgres, más o menos así se escribe, Postgres. Eso y casi todos, por ejemplo, por la que pueden empezar porque es muy fácil de instalar es MySQL y pueden hacer desarrollo web y no sé qué. Estas son más de escritorio y de aplicaciones robustas, aunque también se puede traer. Todas tienen versión gratuitas para instalar, todas. Pero estas son web, entonces ahí les pide instalar un servidor web, que eso también lo van a ver más adelante, pero vayan averiguando, o sea, recuerden que son muy poquitas horas, entonces entre más y si tienen tiempo dedíquenle esto y entre más aprendan y más hagan, pues les va a facilitar. Por eso les voy diciendo esto. Esto es una conclusión que ustedes llegarían cuando vean base de datos y a veces no, digamos que no visualizan como dónde estamos. Entonces, nosotros estamos acá, vamos a aprender casi estas 2 primeras semanas vamos a estar en lógica y las 2 últimas vamos a aprender a hacer algo ya acá en nuestro compilador de Java, ¿sí? Cuando vean C#, pues en C#, pues ya ustedes van a arrancar es como desde acá porque pues ya es la misma lógica. Ahí lo que van a ver es como sintaxis de C# y no sé qué, y van allá, no sé si alcanzan a hacer algo de base de datos. En web, PHP, lo mismo, van a arrancar como lo mismo, como por acá, pero ahí sí van a hacer algo con base de datos. En base de datos, pues de pronto ven acá algo y de pronto hacen un programa o ya se enfoca ahí. Pero por eso es importante que como que se visualicen y que como que, porque el conocimiento es como un rompecabezas, entonces cada piecita les va a ir dando. Como todo el espectro. Pero ustedes, como les digo, miren, esta carrera en la actualidad podemos empezar a conseguir trabajos sin experiencia, ¿sí? Por eso les digo hoy en sus primeras clases, chicos, aprovechen en vacaciones, en tiempo, no no es que van a poner 15 horas, bueno, ya ustedes mirarán, pero entonces pónganse la meta de hacer un CRUD en cada uno de los lenguajes que aprendieron a hacer. No sé si ya les ha dicho que era el CRUD, si no ya se los digo. Borremos los rayones. Me acuerdo que si ya les había comentado que es el CRUD. El CRUD es una aplicación básica que tiene crear, o sea, almacenar, leer, ver lo que es almacenó, actualizar, cambiar los datos y borrar. Create, read, update and delete. Es la aplicación intermedia básica que hagan a hacer. De pronto a veces por tiempo algo no lo van a alcanzar algo, pero ustedes ya sea un reto personal, hagan un CRUD en Java, uno en C#, uno en PHP, creo que en PHP sí lo alcanzan a hacer, que es una aplicacióncita básica, todo, y ahí sí ya con eso, si analizamos algo, mire, si analizamos algo de una de las aplicaciones, pongamos que vamos a hacer un sistema de registro de clientes para odontólogos, no sé, me estoy inventando ahí una aplicación. Registro, el módulo se llama registro de clientes.
que es un formulario donde yo, ya sea en Java, PHP, Python o lo que sea, nombre, documento, edad, no sé qué, guardar. Esto es un create. Crea un registro. Obviamente necesita la base de datos. Todo esto es con base de datos. Entonces crea un registro. Ver un reporte, ver clientes. Le da clic y me muestra el listado de todos los clientes. Eso es un read, leer, crear, error. Actualizar, no, que no es Pepito, sino Juanito. Entonces un botoncito, editar. Sí, cambia. Eso es update. ¿Sí? No, que este ya no es cliente, un botoncito borrar. ¿Sí? Entonces, casi todas las aplicaciones, esto es lo principal. No es que ya con eso hicieron una super aplicación, pero ya con eso, por ahí es donde empiezan. Ya se analizan, por ejemplo, no es que el reporte solo lo ven los que tengan un usuario y una clave. Bueno, pues es que ahí uno ya empieza a programar y ya empieza a mirar, no sé qué. Pero este CRUD básico, anótelo por ahí, no se les olvide, que como reto personal, que no se vayan a ver, no, es que piden 14.000 años de experiencia, yo nunca voy a tener 14, pues no, así se van a quedar. Con esto, ¿por qué les sirve? Pues si usted ya haciendo un CRUD en Java, uno en Python, uno, bueno, el que usted de pronto quiera, en Flow, en lo que sea, pues el día que usted pase su hoja de vida, usted puede poner un portafolio. Mire, he desarrollado estas aplicaciones y ponen pantallazos, se las llevan uno a USB, no sé qué, hacen instalador o la montan en un servidor si es web, lo que sea. Mire, yo he hecho esto. Esto es una aplicación para clientes de registro de un sistema odontológico y acá, acá sube la foto, acá se borra la cita, esto envía correo. Entre más completo lo hagan, ¿sí? Y esto se los aseguro, digamos que un ingeniero viendo, ¿y usted lo hizo? Sí, ¿no? Pues no tiene experiencia, pero ya desarrolla eso, ¿sí? Entonces, rompan el ciclo ese, sobre todo esos primeros trabajos, con esto. Con esto lo pueden lograr, ¿sí? Entonces, no, digamos que no pierdan ahí, digamos que el objetivo de eso. No se les vaya a olvidar, muchachos. Bueno. Entonces, C, vamos acá de Sergio, Python, Java, JavaScript, fundamental, PHP, Sharp, Visual Basic, no lo hemos visto. Este es, pues, .NET, ya sabemos que es de Microsoft, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ellos tenían uno Visual Basic viejito y lo evolucionaron al .NET. El .NET es todo un framework, es todo un entorno de desarrollo que básicamente permite integrar y manejar todas las aplicaciones de una manera, y tiene el Visual Basic Studio, el Visual Studio donde usted también desarrolla. Bueno, leamos exactamente, dice objetos que puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework.NET. Su introducción resultó muy controvertida ya que debido a cambios significativos en el lenguaje Visual Basic.NET no es reto compatible, o sea, no era compatible con lo que habían hecho antes, pero el manejo de las instrucciones es similar a las versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. Para mantener eficacia en el desarrollo de aplicaciones, la gran mayoría de programadores Visual Basic.NET utilizan el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio. Al igual que todos los lenguajes de programación basados en .NET, los programas escritos en Visual Basic.NET requieren un framework.NET o mono para ejecutarse. Bueno, este entorno framework.NET es parecido a la máquina virtual de Java. Tiene como unas librerías comunes que los comparte y usted puede hacer ahí en .NET o en C#, que también es .NET, o en cualquiera de los lenguajes que ellos utilicen. Acá, mire que es interesante, acá Sergio nos hizo caer en cuenta un cambio de tipos de programación. Antes de Internet, digamos que habían otros lenguajes. El Visual Basic era el de Microsoft y hacían muchas aplicaciones y basados en eso. De por sí que esa forma de hacer macros en Excel es basado en esa codificación tipo Visual Basic. Cuando apareció ya todo el entorno web, porque necesitamos aplicaciones, cuando hice aplicaciones más robustas o más modernas, ¿sí? Pues básicamente se refieren a clientes servidores, pues utilizaron la misma codificación, pero las aplicaciones viejas no se pudieron hacer, tocó reescribirlas y hacerlas.
Entonces esto hace parte también, mire que no, tampoco es tan ajeno del desarrollo también. No es muy famoso, pero casi siempre utilizamos son aplicaciones de Microsoft. El Dart y ok, la línea de tiempo. Muy bien, excelente. Está COBOL. Y Dart. Muy bien. Dale, pirámide que habíamos hecho. Bueno, muchachos. Creo que ya revisé todo, ¿no? ¿Faltó alguien? Sí, yo, profe. Andrés, de primero no te había llamado. Ah, perdón. Bien, el primero. De primeras y te de últimas, ¿sí? Ah, ok, listo, miremos. Algoritmo, programación. Ok, Fortran, COBOL. Muy bien. Más, Python. Java, PHP, C#, Dart. Bueno, acá miramos Assembler, Fortran, listo, el COBOL, CN69, AT&T, C++, 291, Java, el C# y el Dart. Excelente, listo. Muy bien, Cristian. Bueno, muchachos, hacemos como, esa es como la metodología que siempre vamos a estar haciendo, trabajar y retroalimentar, pues para que miramos, mire si hay que a veces uno ve un programa a otro y entre todos, pues digamos que vamos construyendo, hicimos como un análisis de los principales, concluyendo claves, está el C, puede estar, mire que hay diferentes líneas, el mismo Java revolucionó, el Python, en la actualidad se utilizan, digamos que hay muchos que siguen vigentes, pero por ejemplo el Python, digamos que está muy, entre comillas, de moda, que facilidad de uso, que se utiliza en Big Data, en muchas aplicaciones, PHP Web, JavaScript, vimos la importancia de JavaScript. Ya hoy nos debe quedar claro que Java y JavaScript son totalmente diferentes. No uno mejor, no uno peor, sino son diferentes con objetivos diferentes. Entonces, mire lo importante que es empezar a ubicarnos para también así mismo cuando estemos programando, pues saber que no todos los lenguajes, digamos que son lo mismo. ¿Preguntas, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Y es que, ¿de qué forma se relaciona lo que es React y JavaScript? Digamos que JavaScript, digamos, son frameworks. Entonces, buena pregunta. Digamos que los lenguajes PHP, JavaScript, se pueden trabajar a nivel puro, el mismo Java, ¿sí? Pero digamos que eso, digamos que nos permite hacer cosas intermedias. Si yo quiero hacer cosas profesionales en la actualidad, tengo que buscar frameworks. ¿Por qué? Porque los frameworks tienen rutinas, ¿sí? Entonces, busquemos acá. Frameworks de JavaScript. Y van a ver lo mismo pueden hacer con Java, con PHP, con cualquier lenguaje. Y mire todo lo que sale. Mira. Bueno, le damos ahí, no sé, porque lo acabo de buscar, pero ya les digo a ver si sirve o no sirve. ¿Qué mejor forma de comenzar con los frameworks de JavaScript con un ranking de frameworks de JavaScript? El listado lo hemos escogido de la web Stacks, no sé qué, ahorita la chismoseamos para mirar la fuente. Esta web muestra un ranking de los 10.000 proyectos de JavaScript más valorados por la comunidad GitHub. Vayan buscando qué es eso. Este listado genera 3 veces al día y contiene frameworks open source, código abierto con el fin de al cabo. Bueno, ahí básicamente no está explicando de dónde fue que sacó la idea. El framework de JavaScript de moda, bueno, listo. ¿No? Entonces que explicaba que era el framework como tal. Bueno, los frameworks básicamente son elementos preprogramados para facilitarnos el uso. Esto tiene digamos que es unas capas, que es MVC, que esos modelo, vistas, se me acaba de oír la última C. Controlador, modelo, vista, controlador.
que es partir el código como en esas partes, y eso es lo que hace el framework, básicamente nos facilita un desarrollo avanzado. Y entonces mire todos los frameworks que hay, ¿sí? O sea, hay muchísimos, y acá están haciendo como un listado de los principales. Y React, Node.js, el mismo jQuery, y hay más, no veo uno de Google. El Bootstrap. Todos esos son, el Angular es otro que no lo veo. No lo vi acá. Que es otro famoso que es también de Microsoft, de Google. Entonces, ¿qué es? Básicamente, el código puro, uno puede hacer muchas cosas y modificar, pero para agilizar y hacer esos juegos, como el que vimos eso en 3D, pues se hacen unas librerías que facilitan. Entonces, en vez de yo poner un código para hacer el alto, el ancho, un cuadrado, no, simplemente hago una función y cuadrado, tamaño y color, por ejemplo. Y reutilizo o agilizo el desarrollo de ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces, básicamente, los frameworks es la forma. ¿Cuál? Otro reto. Tras que tenemos de dónde escoger lenguajes, ahora resulta que cada lenguaje tiene un poco de frameworks. Y ahí viene algo. Si usted hace algo, me invento algo en Node.js, no va a ser compatible con jQuery, no va a ser compatible con no sé qué. Cada framework es totalmente independiente. Pueden haber ciertas cosas que pueden compartir, pero en realidad si usted decide lengua de programación y luego framework, pues tiene que quedar, entre comillas, casado ahí con esa aplicación. Hacerlo en otro framework, casi, en un 90-80%, es volver a reprogramar. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, el React es uno de los frameworks para desarrollar ese tipo digamos que de aplicaciones. Entonces, React o no sé qué, una biblioteca de JavaScript, código abierto, no sé qué. Entonces, cuando biblioteca, framework, no sé qué, ya sabemos de lo que es. ¿Vale? ¿Un poquito más claro? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, ya chuleado lo de la línea de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto. Necesité tiempo, listo. Vamos a hacer este ejercicio ya para estos últimos minuticos y ya para mañana, que lo hagamos. ¿Qué es? Vamos a empezar a trabajar primero, son todos, está ahí resaltado, porque ustedes resaltémoslo, pero son todos. Queda a ver si los alcanzamos a hacer. En clase pues pueden empezar a hacer ahorita uno, el primero, pues vamos obviamente norte. ¿De qué se trata? Vamos a coger unos procesos cotidianos de la vida diaria y los vamos a pasar. Esto es, ¿para qué? Resulta que cuando nosotros empezamos a programar, eso es lo que vamos a hacer. Ya más adelante, después de esto y que veamos que es la parte técnica, que son variables y que todo eso, vamos a hacer el mismo ejercicio con situaciones que sí vamos a poder programar. Esto no lo vamos a poder programar, pero nos permite entendernos y analizarnos y sobre todo cuando retroalimentemos, empezar a mirar. ¿Qué es? Sencillo. Vamos a hacer, entre comillas, un algoritmo que es simplemente un paso a paso de los siguientes procesos. Le ponen el título, proceso de lavarse las manos. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. 4. Al final, conclusión, 15 pasos, 10 pasos, 3 pasos, 1 paso, ¿sí? De los siguientes procesos. Lavarse las manos, preparar el chocolate, a ver si se defienden haciendo el desayuno, preparar el arroz, enviar un email y bloquear a un o a una ex de WhatsApp, que eso sí deben tener mucha experiencia. Entonces, es básicamente hacer eso. No es nada raro. Ustedes, dudas, ¿dónde empiezo? Ustedes deciden. ¿Dónde empiezan a lavarse las manos? ¿Dónde estoy parado? En la pieza, en el baño. Tengo las manos limpias, me las tengo que... Ustedes sí, simplemente ustedes sí. ¿Cuál es el paso final? También ustedes sí. ¿Sí? Algo parecido nos va a pasar cuando estemos desarrollando. Nosotros como programadores decidimos. ¿Sí? Obviamente hacemos un análisis, pero bueno, yo decido dónde empiezo a terminar. Entonces eso es normal.
Entonces vamos a empezar con eso. En el portafolio la idea, pueden hacerlo cada uno en una diapositivita y vamos a trabajar estos últimos minutos y ya el que no, pues les queda mañana. Mañana, ¿qué hacemos? Pues mañana vamos a retroalimentar. Ahí hacemos también unas cosas y ahí ya empezamos a ver otras cositas. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Dudas? No, No, profe. profe, no, no sé. No, Listo. profe. Listo, entonces empecemos a trabajar ahí estos minuticos, vayan adelantando ahí. Así que vayan haciendo, obviamente empecemos con el de lavarnos las manos. Les envié el ejercicio del grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí.
Profe, qué pena. No sé quién está manejando el grupo de WhatsApp, pero pues no estoy. Profe, ¿estás muteado? Creo. Quiero decir que ya te envío acá el enlacito para que te agregues ahí al WhatsApp. Está Ah, ahí. vale, gracias. Ya lo genero. Listo, Lina, ahí te lo envié al que te agregues. Vale, profe, gracias.
Listo, chicos. Entonces terminamos hoy. Mañana recuerden cada uno buscar su noticia. Como les digo, simplemente es buscarla, leerla y en los primeros minutos vamos a retroalimentar y algo parecido a lo que hicimos hoy. Ahí como mirar lo que no entendamos, lo que sí entendamos, concluimos y ya continuamos después con lo del ejercicio. La idea es traer mañana esos ejercicios y compararlos y ya al final ver ahí unos temas nuevos. ¿Listo, chicos? Nos vemos mañana. Profe. Listo, Vale, Vale. profe. Profesor. Profe, muchas gracias. Buenos juiciosos. Chao, muchachos.